Primera Pauta, en la 100.5. 7:37 de la mañana y esto es en Radio Pauta, esto es primera pauta. En estos días hemos, está el impacto del descubrimiento que se hizo respecto de cómo el Tren de Aragua se financiaba y montaba toda su estructura de negocios en Chile. Tanto así que se está hablando de que en Chile el crimen organizado está en una fase intermedia, es decir, no es que nos instalamos, supimos ahora, no nos hagamos los sorprendidos, sino que esto ya, ¿no es cierto?, viene un buen rato y de alguna manera ya ingresaron. Tenemos eso por una parte, pero se empiezan a sumar también otras investigaciones. Quizá el destino de más de 200 niños haitianos, posibles pagos, podría también tener alguna relación con el crimen organizado. Eso no lo sabemos, hay investigación en curso, pero sí está sobre la mesa la denuncia de este ingreso irregular en Chile. De eso y mucho más queremos conversar esta mañana con nuestro invitado, Ignacio Castillo, director de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. Le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. ¿Cómo le va, Ignacio? Hola, Ignacio, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por venir al estudio. Entiendo que no es resorte de su unidad específicamente lo que ha pasado con el caso de los haitianos, pero lo mencionaba Claudia, ha conmovido, es preocupante. En términos generales, lo que vemos aquí, vemos una institucionalidad que está muy mal hecha y no nos dimos cuenta y se nos filtraron el que ingresen personas, ingresen niños con un solo responsable a cargo y después le perdemos la pista. O definitivamente aquí más bien hace pensar que aquí hay dolo, aquí hay alguien que quiso hacer un acto ilícito y ahora lo van a descubrir con la investigación. Bueno, primero de todo, muchas gracias, ¿cierto?, por la invitación una vez más. Yo creo que es difícil, ¿cierto?, no considerar la enorme gravedad de lo que está detrás de los informes de la Contraloría, ¿cierto? O sea, es un hecho que desde luego reviste la mayor de las gravedades, sobre todo porque, y esto es lo importante, porque da cuenta de la situación de niños, niñas y adolescentes que ingresaron a nuestro país. Por tanto, de alguna manera, la red, por así decirlo, pública que está detrás de la protección de los niños también tiene ahí un rol importante que jugar. Y digo que no hay que disimular la gravedad de esto, porque básicamente acá, desde el punto de vista penal, que es lo que a nosotros como Ministerio Público, ¿cierto?, nos importa, hay desde luego una investigación, y como bien usted decía, que hoy día está más bien apoyando y coordinando esto es el director de la unidad de anticorrupción, que es Eugenio Campos, ¿cierto?, y que tiene que ver básicamente con la posibilidad de que hubiese funcionarios públicos, ¿cierto?, que hubiesen estado vinculados en alguna situación de corrupción, ¿cierto?, y que ello haya facilitado, ¿cierto?, el ingreso de estos niños, más que el ingreso, porque estos niños ingresan en un contexto, al menos en lo que se señala, ¿cierto?, de reunificación, que es algo que, digámoslo, sucede en muchas partes del mundo. O sea, muchas partes del mundo tienen reglas de reunificación para que personas que están separadas de sus familias, para facilitar la visa, puedan ingresar a los países, ¿cierto? Pero dicho eso, lo que el Estado tiene que hacer, sobre todo tratándose de sujetos que son vulnerables, que son nuestros niños y niñas, ¿cierto?, es asegurarse de que ellos efectivamente lleguen a manos de quienes se van a reunificar. Y probablemente lo que da cuenta entonces este informe es que hay un grupo importante de niños que primero ingresaron a Chile, ¿cierto?, en un contexto donde ingresaron acompañados de terceras personas que no necesariamente estaban vinculadas con la reunificación, y segundo, que una vez entrando a nuestro país tampoco tenemos idea. O sea, ¿es plausible la hipótesis del dolo, la intencionalidad de algún funcionario público corrupto de haberlo hecho con otra intención? Bueno, eso es parte de la investigación. O sea, de hecho, el fiscal nacional decía ayer, ¿cierto?, que habían habido otras, o existen otras investigaciones vinculadas, no en relación con este caso en particular, o con estos casos en particular que da cuenta el informe de la Contraloría, sino que con otras situaciones vinculadas con el ingreso de personas, ¿cierto? Porque además acuérdense que detrás de esto podemos estar con otras figuras, aparte de las figuras penales vinculadas con el soborno o corrupción, pueden estar vinculados también con tráfico ilícito de migrantes, con trata, por ejemplo, de personas para fines de explotación laboral, explotación sexual. Pudiésemos estar también frente a otro tipo de delitos que son, desde luego, tremendamente graves. Entonces, la cuestión acá es, primero, creo yo, insisto, sin estar yo a cargo de esto, pero uno es la preocupación respecto de los niños, y esto es un tema que excede al Ministerio Público, dónde están esos niños hoy día, y segundo, lo importante es determinar si efectivamente el proceso de ingreso se hizo, como usted bien dice, sin que hubiese habido por parte de terceros, imagínense, funcionarios públicos, algún interés, por ejemplo, de carácter pecuniario, corrupción. Sí, es tan grave el tema que, claro, ¿para qué especular, no? Que hay una investigación a cargo de la Fiscalía, sí sabemos que hay siete entidades públicas que supieron sobre estos vuelos con los niños haitianos y
nadie dijo, o sea, todo el mundo hizo denuncias, pero estaba todo desagregado, digamos, ¿no? Lo mínimo que podríamos hablar de esto, ¿no? De una falla sistémica que pone a Chile también en una situación muy compleja a nivel internacional, porque no estamos hablando de que entraron 5 niños y no sabemos qué pasó. Se está hablando de que son más de 200 y de un sistema, de un funcionamiento que había en el aeropuerto de nuestro país. Claro, el informe lo que da cuenta, y algo de eso mencionaba ya el director Campos, ¿cierto? Es que son por lo menos más de 1.200 y fracción niños y niñas y adolescentes que habrían ingresado a nuestro país y respecto a los cuales una muestra se intentó determinar su ubicación y aquello no se pudo hacer, y en muchos de esos casos incluso las razones por las que no se puede hacer son, desde luego, a priori, todavía hay que investigarlo, muy compleja. Ignacio Castillo, para tratar de entender el contexto también, porque aquí hay una investigación. Cuando hablamos de crimen organizado en Chile, con usted hemos hablado mucho, Ignacio, hablamos de contrabando, de trata de personas, hablamos fundamentalmente de mujeres, ¿no es cierto?, que las traen a Chile y después las toman como una suerte como de prisioneras para el comercio sexual. ¿Había información o existe información de que el crimen organizado opere con niños en nuestro país? Información que tuviéramos, habíamos tenido algunos casos donde igual, en el mismo tenor de lo que usted planteaba, habían habido algunas niñas, es decir, menores, ¿cierto?, de 18 años, mujeres que habían estado vinculadas a ciertas redes, pero sobre todo de explotación sexual. De explotación sexual. También el fiscal, en el norte particularmente, el fiscal Mario Carrera, ¿cierto?, y la Fiscalía, ¿cierto?, regional de Tarapacá, también había visto ciertos casos de ingresos de menores por las fronteras de manera irregular, ¿cierto?, y respecto de ello han habido múltiples investigaciones. Pero ¿Niños más bien, solos o niños acompañados niños de adultos? Acompañados de adultos, ¿cierto? Sin que fueran sus familiares. Sin que fueran sus familiares, ¿cierto? Y en esos casos también han habido investigaciones. De hecho, por ejemplo, la Fiscalía, lo menciono especialmente, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, de hecho, creó una Fiscalía de Frontera precisamente porque habíamos advertido y se investigaron, ¿cierto? Y incluso han habido casos de sanción respecto de eso por una persona que ingresaba siempre bajo el supuesto, digamos, de que estaban los familiares de los niños, ¿cierto?, en alguna región del país y eso. Ahora, en el contexto de lo que muestra este informe no lo habíamos tomado. No me refiero, o sea, el caso de los niños haitianos es un escándalo. Me refiero a si existe algún antecedente de que en Chile se pueda estar hablando de trata de niños, de comercio sexual de niños, para saber si existe aquí un comercio que no estábamos viendo o del que no quisimos ver. No. Conforme a las investigaciones que nosotros tenemos, porque yo creo que también en el contexto del crimen organizado siempre hay que tratar de mantener un poco las cosas en la evidencia para no generar... En el contexto en que nosotros habíamos visto, habíamos tenido algunos casos más bien, por así decirlo, de episodios particulares que claramente tenían que ver, ¿cierto?, con crimen organizado, pero por ejemplo, como le decía yo, en el contexto de un fenómeno de trata para fines de explotación sexual dentro de un conjunto de mujeres, algunas, por ejemplo, de menores de edad, eso se había visto, digamos. Bien. Usted escucha a Ignacio Castillo, quien está con nosotros aquí en Primera Pauta. Él es director de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. Crimen organizado propiamente tal. Es un enigma ahora que puede pasar, qué es lo que viene con el Tren de Aragua, ¿no? Luego que presuntamente quedó descabezado, quedó sin niño guerrero. ¿Qué es lo que tiende a pasar cuando se descabeza el crimen organizado? Porque termina siendo una serpiente de 7 cabezas habitualmente. No pierde, vuelve a aparecer otra, pero no sé si usted en el contexto de las investigaciones que van haciendo, el crimen organizado cuando cambia de líder, que ha de ser común, asumo yo por estas situaciones, cambia la forma de decir, la empresa adquiere otra forma, por decirlo de alguna manera. Sí, a ver, primero poner en contexto lo siguiente, ¿cierto? La información que hoy día tenemos es la información de que en un procedimiento, ¿cierto?, se habría quitado la vida, ¿cierto?, de uno de los líderes del Tren de Aragua, ¿cierto?, que es el niño guerrero, pero recordemos que en la historia del Tren de Aragua, el Tren de Aragua se conforma básicamente como por así decirlo, un triunvirato, 3 líderes que había. Y respecto de 2 de ellos, ¿cierto?, Johan Petrica, ¿cierto?, y Larry Changa, todavía ellos hoy día, digamos, por así decirlo, están a la cabeza, ¿cierto? Tienen algún nivel de injerencia respecto del Tren de Aragua. Uno de ellos está privado de libertad, y esto yo creo que es importante no olvidarlo, está privado de libertad precisamente por una solicitud de extradición de nuestro país, ¿cierto?, en Colombia, y el otro de ellos estaría, ¿cierto? Hay algún rumor de que eventualmente también pudo haber estado afectado en este operativo, pero estaría, ¿cierto?, en Venezuela. Bueno, pero más allá de eso, lo importante es que esta estructura, y esto yo creo que es como una obviedad decirlo, una vez que suceden situaciones como esta,
en que se descabeza, sea porque lo detienen o sea porque efectivamente se muere, ¿cierto?, el líder, siguen funcionando. El problema más bien tiene que ver, o la incógnita tiene que ver con cómo se organiza la organización criminal. En algunos casos, la organización criminal es tan vertical, ¿cierto?, es tan jerárquica que las sucesiones son más o menos evidentes. El que estaba por debajo pasa a estar en una posición apical encima, ¿cierto? Pero en otros casos, cuando sobre todo son organizaciones que funcionan mucho sobre células o franquicias, probablemente también se dan pugnas a nivel, por así decirlo, superior de la organización criminal, pero también a nivel inferior. Es decir, dentro por así decirlo... ¿Y el Tren de Aragua de cuál de esas dos organizaciones? Se lo pregunto porque cuando uno mira a México, hemos visto que cuando muere un líder, lo que se desata son verdaderas batallas, pero grandota y muy agresiva, por tomar la supremacía de ese grupo, y eso quiere decir más sangre corriendo, más sangriento el tipo de asesinatos que se provoca. En México lo hemos bueno, visto yo así. de hecho yo iba a apuntar precisamente a México, o sea, le agradezco la pregunta porque efectivamente si uno mira el ejemplo mexicano, un buen ejemplo. Normalmente en estos casos suele haber una pugna de poder por quien toma la cabeza, ¿cierto?, el liderazgo de la organización, y eso supone un recrudecimiento de la violencia dentro de la organización. Pero además acá se da un factor que no hay que mirarlo en menos. Por eso que yo digo que nuestra posición en esto debe ser de mucha reflexión. ¿Por qué? Porque hasta este momento todo apuntaba a que Venezuela era un lugar, un país, ¿cierto?, que resultaba ser, entre comillas, cómodo para la organización criminal. Y por las razones que fueran. No voy a entrar, ¿cierto?, en un análisis político respecto de eso, pero el entorno era un entorno seguro para quienes ejercían liderazgo, y esto evidentemente hoy día ha quedado mostrado que ya no es así. Por lo tanto, en estos supuestos, también las organizaciones criminales empiezan a mirar que otros lugares, que otros países... ¿Se pueden desplazar a Chile, dice usted? No estoy diciendo que se pueda desplazar a Chile, estoy diciendo simplemente de que la organización puede eventualmente buscar otros lugares donde el ejercicio de su actividad criminal le resulte más conveniente o más eficiente, ¿cierto? Y en eso, claro, desde luego Latinoamérica es un lugar donde la organización criminal se ha movido con cierta facilidad, desde Colombia, probablemente un poco menos, pero por Ecuador, por Perú, por Bolivia y por Chile, digamos. Entonces, lo que tenemos que seguir haciendo, yo digo, ese es el punto de la reflexión, es que tenemos que seguir trabajando con la misma intensidad, con el mismo compromiso y con la misma eficiencia como lo hemos venido haciendo. O sea, usted misma lo decía al principio, hoy día tuvimos recientemente un procedimiento muy exitoso por parte de la Fiscalía Regional Metropolitana del Sur, por el fiscal regional Héctor Barros, ¿cierto? Pero de alguna manera esto también es uno más, ¿cierto?, de una serie de procedimientos que hemos tenido, que empezó en Los Gallegos, que siguió con la cúpula del Tren de Aragua. Acordemos que el Tren de Aragua 1, por así decirlo, que fue el procedimiento de Atacama, de Tarapacá, terminó con la detención, ¿cierto? O sea, con la detención de la cúpula que había acá en Chile, y no con Larry Changa, porque Larry Changa se había ido a Colombia. Entonces, y además, desde el punto de vista financiero, también hemos dado golpes realmente relevantes al Tren de Aragua. El último que se vio, ¿cierto? Pero antes de ello también otro procedimiento. Eso, ¿cambia la situación ahora? Porque se entiende que el último golpe que dieron es el de lo estructural. Puede ser el más importante, lo digo porque siguieron el dinero. Y seguir el dinero, al parecer, golpea las bases del crimen organizado. Sí y no. Es un procedimiento muy importante, no cabe duda respecto a eso. Es un procedimiento que de alguna manera, y por eso el bemol, digamos, ¿cierto? Porque es un procedimiento que de alguna manera, en la forma en la cual circuló el dinero, es muy parecido a procedimientos anteriores que habíamos visto. Por lo tanto, es un procedimiento que de alguna manera da cuenta de un sistema de flujo de dinero por parte de la organización criminal, el Tren de Aragua. Y no solamente el Tren de Aragua, sino también esto es lo importante, es el Tren de Aragua y el conjunto de otras actividades criminales que hoy día están utilizando algunas, digamos, brechas de nuestro sistema financiero formal, ¿cierto?, de tecnología, la fintech, de criptoactivos, para sacar a través de criptoactivos que son equivalentes a dólares enormes cantidades de plata. Y por eso que acá hay que ser también muy precisos, porque hay que también dar la señal a quienes tengan que tomarla, ¿cierto? En el caso del fiscal, del último procedimiento, el procedimiento, ¿cierto?, llamado Tokio, lo que se dice es que básicamente detrás de toda esta estructura criminal y de las finanzas criminales habrían habido algo así como 75.000 millones de dólares. Que eso después habrá que, ¿cierto?, revisarlo bien y todo, pero es en todo caso una enorme cantidad de plata. Ahora, el punto está en que esos 75.000 millones de pesos salieron del país. No es que estén en una cuenta que uno le incautó. No, ya se fueron. No es claro. Entonces, claro, es un golpe porque cortas
un sistema de financiamiento. Pero entonces la pregunta que debiéramos hacernos todos, ¿cierto? Los que estamos en el país y que tiene que ver con precisamente cortar a las organizaciones criminales, está bien, les molesta que tú les cortes la línea de financiamiento, pero si ya sacaron una enorme cantidad de plata, si sacaron 70.000 o 75.000 millones, créeme que ya el trabajo está hecho. Entonces esto nos vuelve a la pregunta que alguna vez ustedes me hicieron acá también sobre famoso tema del levantamiento de secreto bancario, la regulación, por así decirlo, de nuestro sistema financiero. Hoy día, ¿cierto?, las brechas que quedan a través de las fintech, por ejemplo, y la facilitación que tienen para... Ignacio Castillo, entremos en ese punto. Primero, el fiscal nacional dijo, bueno, sería más sencillo si tuviéramos levantamiento del secreto bancario. Pero también hemos sabido en el curso de los días que la UAF también dijo que había alertado, o sea que esto no fue un golpe que habían alertado de movimientos de cuenta a la Fiscalía Nacional. Entonces acá, cuando uno pone la mirada ahí, dice, bueno, hubo alerta y ¿por qué la Fiscalía se demoró en actuar? A ver, ¿cuál es la información que manejan o la visión que manejan ustedes desde la Fiscalía? En esto hay que ser súper simple para que se entienda fácilmente. Ya. Los informes de la UAF son informes de inteligencia, primero. Yo creo que acá también hay mucho desconocimiento. Son informes de inteligencia financiera que permiten dar cuenta de cierta actividad que es sospechosa de actividad criminal. Pero no es la única ni la exclusiva forma a través de la cual tú puedes llegar a las finanzas criminales de una organización criminal. Ellos, perdón, ¿a quién se lo entregan eso? Por ejemplo, ellos dicen, le entregan a alguien una hoja que dice, ojo, aquí hay algo extraño, ¿no? Esto es atípico. ¿A quién se lo entregan eso? Ese informe, por las razones de la privacidad, ¿cierto? Y el secreto que tienen, entran a la Fiscalía Nacional. La Fiscalía Nacional, a través de su unidad especializada, determinan cuáles son las fiscalías regionales que están investigando hechos similares y a ellos se les mandan los informes. En este caso en particular, esto ya es un hecho público, así que no tengo ningún problema en comentarlo, estos informes fueron entregados y estos informes fueron aquellos que sirvieron de base para precisamente los procedimientos anteriores que se hicieron. O sea, no es verdad que el sistema financiero se vio hizo nada. Sorprendido por esto, no hizo nada. ¿En qué sentido? De que la alerta habría salido, se decía en un comienzo, de un celular de una participante de una fiesta y que el tren de Aragua, y se lo leímos al ex fiscal Toledo en una entrevista en el diario DF, diciendo esto fue una sorpresa para todo el sistema financiero de nuestro país. El sistema financiero había hecho los reportes que se tenían, los reportes necesarios. O sea, funcionó. Sí, ahora, pero ojo, eso no nos distraiga, no nos tiene que distraer de la discusión sobre el levantamiento de secretos bancarios, son dos cosas distintas. Lo que estamos diciendo, lo que yo venía diciendo recién, es que la celeridad con la que hoy día sacan la plata del país, que ese es el punto. La celeridad con la cual ellos hoy día, las organizaciones criminales, generan empresas en un día, generan cuentas sobre eso, pasan dinero a través del sistema financiero, tienen gente dentro del sistema financiero que facilita esto, luego traspasan el dinero a otros sistemas de, por así decirlo, de finanzas tecnológicas y a partir de ahí las transforman en mecanismos de criptoactivos. Eso es eso, con los sistemas que hoy día tenemos de levantamiento de secreto bancario, llegamos tarde. Ya, ahora entiendo, tiene que ver con los tiempos. Tiene que ver con los ellos tiempos. Van en un tren de alta velocidad y nosotros vamos en una carreta echándole... Pero el fiscal supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, en su primera entrevista que dio aquí en Pauta, él nos dijo textual, el secreto bancario no es un obstáculo para las investigaciones penales en Chile. Sí, pero básicamente porque él apuntaba a una cosa que se ha dicho y es cierta, que tiene que ver con que en el 98% de los casos en que se pide el levantamiento de secreto bancario, se otorga. El punto es cuándo. Déjeme plantearlo de la siguiente manera. Mire, hablando de nuevo del tema de los reportes, pero no quiero no contestar su pregunta. Todos esos informes fueron evacuados a las fiscalías regionales respectivas y sobre esos informes se hicieron los procedimientos que terminaron con personas detenidas, personas que hoy día están en prisión preventiva y dinero que fue incautado. Y por eso al principio, si usted se da cuenta de lo que yo dije, al principio yo dije que esto era un continuo. Era un continuo, era un proceso, digamos. Entiendo, o sea, lo que tenemos hoy día no alcanza para ir abriendo todas las cuentas para seguir en la pista. Pero ellos no es que abran una sola cuenta y de ahí operen. Pero por supuesto, claro. Hoy día, déjeme decirlo así, nuestro sistema obviamente estoy probablemente exagerando un poco, pero nuestro sistema de alguna manera todavía está anclado tanto en la tipología de lavado de activos como en las formas de levantamiento del secreto bancario pensado en la criminalidad de la década del 90. Y que básicamente tenía que ver con mucho en criminalidad, o bien de corrupción, o bien de delitos de droga, básicamente de
digamos, por así decirlo, de clanes familiares chilenos. Entonces, ¿qué es lo que uno veía en esos casos? Fíjense en lo que hemos visto en temas de corrupción y en temas de droga de la década del 90 y 2000. Compra de casas, compra de vehículos, sociedades donde se exponían testaferros que compraban vehículos. Puros bienes que son trazables. Acá la cuestión, usted dijo una palabra fantástica, es la trazabilidad. En el sistema tradicional de tipología de lado activo, trazar era muy fácil. Hoy día, en cambio, esto se está haciendo más difícil. Más fácil ocultar. Porque es más fácil ocultar. Bien. Y entonces para terminar con el punto, la cuestión hoy día, más allá de la discusión sobre si es administrativo o judicial, en mi opinión, la cuestión más bien tiene que ver con cómo ponemos estándares que nos permitan rápidamente, primero, levantar el secreto bancario, y segundo, que es algo que lo hacen los países que, digamos, por así decirlo, que combaten el crimen organizado en serio, y segundo, cómo congelar administrativamente bienes a la espera de, luego, por así decirlo, la autorización judicial. Es decir, si yo entro a una cuenta y veo que esa cuenta tiene 500 millones de pesos, que no se condicen en lo absoluto con la trazabilidad de esa cuenta, ¿cierto? Con el movimiento de esa cuenta, yo hoy día tengo que pedirle al tribunal... Ya, la clave es el tiempo. La clave es el tiempo, la celeridad y la eficiencia. Perfecto. Ignacio Castillo, director de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, ha estado en el estudio de Pauta. Ha sido un placer conversar con usted, Ignacio. Siempre Muchas gracias. se nos hace corto el tiempo, Ignacio. Que esté muy bien. Muchas gracias. Cuídese.